Bien, vamos a arrancar con esta segunda parte. Lo que vamos a hacer hoy es una ventana con divisiones. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la ventana, para lo cual, antes de comenzar, vamos a hacer algunos pequeños cambios en función de lo que vimos la semana pasada. El primer cambio que vamos a hacer es cambiar las unidades, porque yo quiero hacer coincidir las unidades de los componentes dinámicos, que saben que es en centímetros si estamos en el sistema métrico o en pulgadas si estamos en el sistema imperial. Lo quiero hacer coincidir con mis unidades de pantalla, porque yo estoy dibujando ahora, por ejemplo, estoy dibujando en metros. Entonces, si yo dibujo un rectángulo de 1 por 0,5, en centímetros sería 100 por 50. Para no andar haciendo ese cálculo, directamente lo voy a pensar en centímetros y voy a ir a ventana, información del modelo, y abajo de todo dice unidades. Ahí en unidades vamos a donde dice longitud y cambiamos la que esté por centímetros o pulgadas, de nuevo si están trabajando en el sistema imperial. Vamos a trabajar nosotros en centímetros y vamos a empezar a dibujar nuestra ventana. Vamos a trabajar con mullions horizontales. Los mullions son los perfiles. Si quieren le digo perfil directamente, el perfil horizontal. Entonces voy a hacer un primer perfil de 1 metro por 15 centímetros. ¿Cómo se puede hacer este perfil? Bueno, se puede hacer con el lápiz de 100 por 15 por 100 y lo cierro. Esa es la versión más ineficiente de hacer un rectángulo. En realidad lo ideal es hacerlo con el comando rectángulo, pero préstenle atención a las medidas. Cuando yo dibujo un rectángulo, si yo hago clic en ese punto, miren los números que aparecen ahora cuando yo me muevo. ¿Ven? En mi caso ahí, por ejemplo, dice 85.48 centímetros, punto y coma, 51.77. Entonces, si lo analizamos, lo que está mostrando ahí es, primero, la coordenada X en centímetros, y para separar el primer término del segundo término, usa el punto y coma. Dependiendo de cómo tengan configurado el Windows, el idioma de Windows, esto va a ser un punto y coma o una coma. En este caso para mí es un punto y coma, y después viene el segundo término que es I, que es 51.77 en este caso. Lo cual significa que si yo hago un rectángulo cualquiera y sin tocar nada le cambio las medidas utilizando ese formato, pasaría lo siguiente. Yo le voy a poner en este caso 100, punto y coma, 50, por ejemplo. Y eso tiene 100 por 50. Yo le voy a poner 100, punto y coma, 15. Y esto tiene 100 por 15, que era lo que yo quería. Más rápido aún es hacerlo de entrada bien. Entonces yo dibujo, hago clic ahí y ahora le digo que esto quiero que tenga 100, punto y coma, 15. Vamos a extruir esto y le voy a dar 5 centímetros. Y este ya va a ser nuestro primer componente. Botón derecho, crear componente. Y como nombre a este le voy a poner perfil H. Le doy OK. Recuerden por favor, si no han visto la primera parte de este curso, el video número 1, vayan a verlo urgentemente. Les dejo el link acá para que lo vayan a ver, porque todo lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer muy rápido y no me voy a detener como me detuve en el primer video, porque hoy tenemos otras cosas para aprender. Esto supuestamente ya debería estar aprendido. De todas maneras, voy a hacer paso por paso, pero no lo voy a explicar tanto. Bueno, voy a borrar a Sumele porque no la necesitamos. Y voy a copiar este primero a 1 metro de altura. Entonces copio este a 1 metro de altura. Y voy a empezar copiando este a 1 metro de altura. 1 metro de altura son 100 acá, así que le pongo 100. Perfecto. Vamos a hacer ahora los perfiles o los mullions verticales. Entonces voy a arrancar el primero desde acá y vamos a hacer que tenga 5 centímetros, como tienen los otros, por 15. Entonces sería 5, punto y coma, 15. Entonces hago clic ahí, dibujo y fíjense que en este caso me está tomando primero la dimensión Y y después la dimensión X. Así que voy a tener que respetar eso. 15, punto y coma, 5. Perfecto. Y este lo voy a extruir hasta la altura de este que está acá.
triple clic, botón derecho, crear componente y este lo vamos a llamar perfil B. Perfecto, lo copio y lo pongo ahí. Y vamos a hacer el vidrio. El vidrio por ahora lo voy a dejar en el plomo exterior de la ventana. Vamos a hacer así. Y vamos a extruir esto de, no sé, 1 centímetro, pongámosle. Triple clic, botón derecho, crear componente, vidrio. Y ya que está este vidrio, le aplicamos un material de vidrio y listo. Bien, esta es nuestra ventana. Vamos a hacer la componente, botón derecho, crear componente. Tenemos componentes anidados. A esta vamos a ponerle como nombre ventana. Y fíjense que tenemos dentro del componente ventana 2 perfiles horizontales, 2 perfiles verticales y el vidrio. A continuación de la barra de componentes dinámicos desplegamos los atributos de componente. Yo los voy a poner acá que ocupen todo este espacio para que ustedes lo vean mejor. Y tenemos por un lado el componente principal ventana y todos los componentes que están anidados dentro de ventana. Vamos a empezar introduciendo los atributos de la ventana. Vamos a poner el ancho de la ventana. Vamos a poner el alto de la ventana. Vamos a poner la profundidad de la ventana y vamos a agregar uno nuevo que no tenemos, que es el espesor del perfil. Entonces genero acá espesor de perfil. Vamos a nombrar esto, entonces desde acá hasta acá tenemos 100. Este es el ancho de la ventana, que en este caso es de 100. Este es el alto de la ventana, que en este caso fíjense que quedó de 105. ¿Por qué quedó de 105? Quedó de 105 porque este perfil de acá arriba tiene su origen ahí abajo. Cuando nosotros copiamos desde ese punto hasta ese punto, lo copiamos a 1 metro. Pero este perfil tiene un espesor de perfil más. Eso se puede ver claramente si ustedes van a ventana, información del modelo, se van a los componentes y en los componentes le piden que les muestre los ejes de componente. Entonces, fíjense que ahora cada componente, en este caso, ahí se llega a ver, voy a quitar los perfiles para que se vea mejor, estilo de arista, sin perfiles, ahí está. Ahí se ve el origen de todo el componente ventana, pero si yo entro en este, me muestra los orígenes de cada uno de los componentes. Y acá se ve bien clarito cómo ese punto está a 1 metro de este punto, lo cual estaba bien, pero no está teniendo en cuenta la altura. Ya lo vamos a arreglar, pero esta vez lo vamos a arreglar por fórmulas. La vez pasada hicimos un mirror, es decir, reflejamos este elemento. Bien, ya están todos los elementos nombrados para que los identifiquemos en pantalla. Y fíjense que el espesor del perfil no lo marqué porque era muy chiquitito. Iba a ensuciar más de lo que iba a aclarar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a ponerle dimensiones a todo esto. Primero que nada, vamos a poner la dimensión de la totalidad. Voy a poner la misma dimensión que tenemos acá, así que voy a añadir atributo y en el largo en X lo dejo en 100, agrego el largo en Y, que es 15, que es este de acá, y agrego el largo en Z, que en este caso es de 105. Si yo cambio cualquier valor de acá, automáticamente se cambia el valor, pero se están deformando los marcos, los espesores de los marcos. Así que vamos a volver esto a como estaba. En este caso vamos a decirle al alto que sea igual al largo en el eje Z. Perfecto. 105. Al ancho que sea igual al largo en el eje X. 100, ok. Al espesor del perfil vamos a darle el valor que le dimos acá, que tenía 5 centímetros. Igual este no está ahí arriba. Y a la profundidad de la ventana vamos a darle el largo sobre el eje Y. Habiendo hecho esto de esta manera, fíjense que yo voy a mi comando de escala y modifico esto. Y las modificaciones se transmiten directamente acá y obviamente acá. Pero para cambiar el valor desde acá, ya no puedo venir a hacer clic sobre estas, sino que tengo que hacer clic sobre estas que están acá. Esta tenía 100, perfecto, y esta tenía 105, había quedado. Bien, lo que voy a hacer a continuación es darle dimensiones a cada uno de los perfiles a través de distintas referencias de atributos y a través de fórmulas. Hoy vamos a ver fórmulas. Entonces, voy al primer perfil horizontal, que es este que tengo acá, y le voy a agregar
el largo en X, y el largo en X del perfil horizontal, es decir, de este o de este, va a ser igual al ancho de la ventana. Perfecto, agrego ahora el tamaño en Y, y el tamaño en Y va a ser igual a la profundidad de la ventana, y el Z va a ser igual al espesor del perfil en este caso. Vamos ahora a los perfiles verticales, para lo cual tomo cualquiera, el primero, y le agrego un atributo de largo en X, que en este caso el atributo del largo en X de los verticales va a ser igual al espesor del perfil. Ahí está. Agrego en Y, y en este caso el tamaño en Y va a ser igual a la profundidad de la ventana. Y acá viene el problemita, porque yo voy a hacer el Z del perfil, y el Z del perfil, si yo le pongo que sea igual al alto de la ventana, me va a hacer que el perfil tenga 105 de alto, porque en este caso el alto de la ventana es 105, y fíjense que encima el perfil está levantado 5 centímetros respecto de la posición 0. Entonces acá vamos a tener que hacer nuestra primera fórmula. Le vamos a decir al Z del perfil que sea igual al alto de la ventana menos, vamos a abrir paréntesis, y le ponemos un espesor de perfil más otro espesor de perfil. De esa manera, fíjense que queda perfecto. Esto se podría resumir diciendo que en realidad, en lugar de tener una suma de espesores de perfiles, podríamos tener 2 por el espesor de perfil. Y también funciona. Bien, habiendo hecho esto ya podemos hacer el vidrio, así que vamos al vidrio y vamos a añadir los atributos. El largo en X va a ser igual a el ancho de la ventana menos, abro paréntesis, 2 espesores de perfil, cierro paréntesis, enter. Es decir, 90 centímetros. El Y es el espesor del vidrio, que no lo tenemos puesto acá arriba para no confundir más, no le vamos a agregar otro atributo para eso, pero le voy a poner acá que el Y es igual a 1. Y vamos a agregar el largo en Z, y el Z es igual también al alto de la ventana menos, abro paréntesis, 2 por espesor de perfil, es decir, menos 2 espesores de perfil. Perfecto. Fíjense que los valores coinciden con todo lo que tenemos. Y si yo selecciono mi ventana y le modifico la altura, fíjense que de espesores andamos bastante bien, pero empezamos a tener problemitas y ciertos desfasajes acá, porque hay ciertas cosas de las fórmulas que están modificando también la posición y nosotros no la estamos agregando. Así que vamos a volver a donde estábamos y vamos a abrir de nuevo nuestra pantalla de atributos de componentes y vamos a ver cuáles son las posiciones que tenemos que modificar. Para que se vea más claro, lo que voy a hacer va a ser cambiar el espesor del perfil y lo voy a poner en 10. Fíjense que al ponerlo en 10 ha cambiado muchas cosas, pero se arregla con posición nada más. Por ejemplo, el vidrio. Su posición X, es decir, el arranque de este vidrio, va a ser igual a un espesor de perfil. Acá tenía 5 centímetros. Entonces acá le pongo que la posición X del vidrio es igual al espesor de perfil. Fíjense que ahí se movió. La posición Z del vidrio también es igual a un espesor de perfil. En este momento tiene 5 centímetros, así que esto también es igual a un espesor de perfil. Perfecto. Y el Y, en realidad nosotros lo tenemos puesto casi a plomo, pero vamos a decirle que esté exactamente en la mitad del espesor del perfil. Para eso hacemos posición Y es igual a la profundidad del perfil dividido 2, en donde más o menos está en la mitad, pero mucho ojo porque ese es el punto que coincide con la mitad del perfil dividido 2. A esto habría que agregarle medio espesor de vidrio. Entonces, este valor sería igual a la ventana del perfil dividido 2, vamos a poner esto entre paréntesis, menos el espesor del vidrio, que en este caso es el len Y, dividido 2. De esta manera, si el espesor, por ejemplo, del vidrio, en lugar de ser 1, fuera 10, siempre está en la mitad. Si esta parte no estuviera, el vidrio se saldría. Bien, perfecto.
Espesor del vidrio vamos a dejarlo en 1. Fíjense cómo estamos empezando a usar mucho las fórmulas porque hay que tener en cuenta los espesores y hay que ir descontando y demás. Bien, lo que vamos a hacer ahora es poner en posición los perfiles verticales. Los perfiles verticales, este primero, le voy a agregar la posición y le voy a decir que la posición en X queda como está, la posición en Y también queda como está, pero la posición en Z no. La posición en Z tiene que ser igual al espesor del perfil. Fíjense que este perfil que estoy modificando en realidad era este. Así que fíjense lo que voy a hacer. Sin entrar en el componente, sino seleccionándolo, yo voy a hacer doble clic sobre el nombre de este y a este le voy a poner perfil B2. Esto le cambia el nombre acá, pero no se lo cambia en el outliner. Fíjense que sigue siendo perfil B, pero yo este ya lo veo como B2, entonces sé que es este. Al otro le puedo poner perfil B1 y entonces se identifica. El 1 es el primero, el 2 es el segundo. La cuestión que en Z anda muy bien, pero en X no anda muy bien. En X tenemos que poner que la posición sea igual al ancho de la ventana menos el espesor del perfil. Ahora sí podemos ir al primer perfil vertical, que es este, y vamos a agregarle la posición. X en realidad es igual a 0, lo podemos dejar así ya para que quede bien. Y también es igual a 0. Y Z es igual al espesor del perfil. Y nos falta por último modificar esta de acá, que es el perfil H. Es este que tiene posición Z igual a 100. En realidad no tiene que ser igual a 100, sino que tiene que ser igual al alto de la ventana menos el espesor del perfil. Fíjense que ahora que ya está todo bien, se cumplen los valores que habíamos puesto originalmente acá. La habíamos puesto 105, si yo la quiero de 100, simplemente escribo 100 ahí y esto pasa a tener 100. Lo interesante de esto es que no solamente lo puedo modificar desde acá, sino que también lo puedo modificar desde la escala. Entonces yo agrando esto hasta acá y fíjense que los marcos siempre tienen el espesor que nosotros le habíamos designado. El espesor de los marcos sí que no lo puedo cambiar desde acá, porque desde acá solamente puedo cambiar las 3 dimensiones principales de la ventana, pero sí puedo modificarlo desde acá y pongo que el espesor del perfil en lugar de 10 sea de 30, ponele. O que en lugar de 30 sea de 5. Y siempre anda bien. Vamos a dejarlo en 10. Bien, hasta acá cositas más, cositas menos. Esto ya lo sabíamos. Hemos aprendido algunas otras cosas y nos hemos afianzado en la construcción de este tipo de componentes que se hace casi siempre en base a prismas, casi siempre. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a entrar en este componente y voy a borrar este perfil que está acá. Lo borro. Al borrarlo me encuentro con que me está faltando un perfil, pero este perfil de acá yo no quiero generarlo a partir de la copia de este perfil que yo haga manualmente, sino que lo quiero agregar a partir de una copia automática que haga el componente. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ir al perfil vertical, el B1, y vamos a agregarle un atributo nuevo. Este atributo nuevo es el atributo de copias. ¿Sí? Copias. Y en copias le vamos a poner el valor que queremos. ¿Cuántas copias queremos? Y en este caso yo quiero solamente una copia. Le pongo 1. Perfecto. ¿Y dónde está esa copia? Bueno, esa copia está. Yo no la veo, pero está. Y fíjense, ahí apareció. Está exactamente en la misma posición que la anterior. En la posición 0. Por eso es que yo acá voy a introducir un cambio en la fórmula. Y voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que la posición X para el primero sea 0. Pero para el segundo va a tener que ser otro valor. Y si eventualmente yo quiero dividir esto en 3, es decir, tener 2 copias, para el primero va a tener un valor, para el segundo otro valor y para el tercero otro valor. ¿Cómo se hace esto? Vamos a introducir la variable copy. Entonces vamos a decirle que esto es igual a 0. Si se quiere, no hace falta, pero lo ponemos. Más la copia, que en este caso la primera copia va a ser 0, la segunda va a ser 1, la tercera va a ser 2 y así. Ya lo van a ver. Entonces, la posición 1 va a ser 0 más la copia
esto de momento está dando 0, ¿no? Para el primero es 0 más copia, que 0, 0 más 0 vale 0. Multiplicado por el cociente entre el ancho de la ventana y la cantidad de copias. En este caso es una copia y el ancho de la ventana es igual a ancho de la ventana, es decir, el ancho de la ventana dividido la cantidad de copias. La cantidad de copias la tengo acá. Si analizamos esta fórmula, voy a abrir esto un poquito más y vamos a poner esto ahí. Si analizamos esta fórmula, dice que el ancho de la ventana, que en este caso es 180 quedó, dividido la cantidad de copias es una, es decir, 180 queda de este cociente, multiplicado por la copia, la primera es 0, es decir, que el ancho de la ventana, 180 por 0 da 0, más 0, 0. Esa va a ser la posición para la primera copia. Pero para la segunda copia, este valor sigue valiendo 0, pero la copia es 1. Entonces va a ser el ancho de la ventana, que es 180, dividido la cantidad de copias, que es 1, da 180. Multiplicado por 1 da 180. Es decir, que este se va a ubicar a 180 centímetros del 00. Fíjense, le doy Enter y me olvidé algo. A ver qué me olvidé. Ah, claro, el multiplicador. Esto es copy por, que es el asterisco, el ancho de la ventana. Perdón. Le doy Enter y ahí está. Fíjense que tengo el primer mullion en esta posición y el segundo mullion en función de esa fórmula que le pusimos. Igual está raro que quede acá afuera. Enseguida lo solucionamos. Pero vamos a ver qué pasa si yo tengo 2 copias. Interesante. Y si tengo 3, también es interesante. Lo voy a dejar en 2 nada más, para que analicemos de nuevo la posición X. Fíjense que esto dice que para la número 1, es decir, la copia 0, que es la original, el valor da 0. O sea que esto se acomoda ahí en 0. Para el valor 1, que es este de acá, esta es la copia número 1 y esta es la copia número 2. La copia número 1 está en 0 más 1 por el ancho de la ventana dividido la cantidad de copias. La cantidad de copias ahora son 2. Entonces, el ancho de la ventana, que en este caso era de 180, lo está dividiendo por 2, le da 90. Es decir, que este punto ahí es 90. Y si no, fíjense, yo mido desde ahí hasta ahí y hay 90. Pero no debería haber 90. Debería haber 90 menos la mitad del espesor. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso a través de una fórmula, porque no podemos andar poniendo por cada copia uno de estos. Entonces en la misma fórmula, esta que aparece acá, debería aparecer un elemento que se resta. ¿Qué elemento se resta? En este caso se resta la mitad del espesor del marco y en este caso se debería restar un marco entero. Entonces, indudablemente el atributo que siempre va a estar presente acá es el espesor del perfil. Este espesor del perfil, que acá lo dividimos por 2 y lo restamos, y acá lo multiplicamos y acá lo restamos entero. Para eso fíjense si esta fórmula los convence. Yo voy a poner que le reste el ancho del perfil, o sea el espesor del perfil, dividido la cantidad de copias. En este caso van a ver que igual no está bien, lo voy a cerrar. Fíjense lo que pasó. A la primera quedaba en 0, ¿se acuerdan que era 0 más 0 por todo esto daba 0? Le ha restado un valor y por eso este perfil se ha movido hacia afuera. O sea que nosotros necesitamos que este valor de acá valga 0. La única forma de hacer que este valor de acá valga 0 es multiplicándolo por el número de copia, porque el número de copia de este es 0. Si yo esto lo multiplico por el número de copia, es decir, copy, enter, este se acomoda. Y no solamente se ha acomodado este, sino que también se ha acomodado este y este. Lo que estamos haciendo con este término de la fórmula es repartir este espesor en la cantidad de copias que tengamos y eso restárselo a la distancia. De esta manera, si yo pongo que quiero que esto tenga, no sé, 5, tiene 5. Y si yo inclusive quiero que tenga un espesor de perfil muy delgadito, vamos a ponerle de 2, también anda perfecto. Y midan ustedes la distancia que hay del eje
a este eje y van a ver que es la misma distancia que hay de este eje a este eje y así sucesivamente. Lo que nos restaría ahora por hacer, porque en realidad corresponde, es que el vidrio también se vea afectado por las copias, porque en este caso yo tengo un vidrio entero que está atravesando este perfil y no debería atravesarlo. O sea, este vidrio debería terminar ahí, este ser otro, este ser otro y este ser otro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para eso vamos al vidrio y al vidrio le agregamos el atributo copia. Pero este valor nosotros no lo vamos a incluir, sino que este valor va a ser incluido a través de una fórmula. Porque si yo le pongo acá que quiero una copia, bueno, el vidrio va a tener una copia siempre, independientemente de la cantidad de copias que yo tenga en mi perfil. Entonces, calculemos la cantidad de copias que necesitamos. Si este es el primero y en total tenemos 5, necesitamos 4 copias. Para tener 4 copias, yo tendría que siempre restarle 1 a la cantidad de copias de perfiles que estamos pidiendo. Se está complicando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la cantidad de copias acá arriba. Lo agrego como atributo. Vamos a ponerle copias. Y a este le voy a poner que sea 5. Y le voy a decir a las copias de este que sea igual a las copias que yo pongo acá. Entonces a partir de ahora yo lo modifico desde acá. 10, 50, las que sean. Entonces, vamos ahora al vidrio. La cantidad de copias ahora va a ser igual a la cantidad de copias que tengo acá menos 1. Entonces de esta manera siempre voy a tener un vidrio menos que la cantidad de parantes. En este caso se afecta obviamente el vidrio, es decir, en este momento yo tengo una copia de vidrio, mírenlo acá, tengo un vidrio y una copia de vidrio. Lo que tengo que hacer es cambiarle el tamaño a cada uno de estos vidrios, porque estos vidrios necesitan ser más chicos de lo que son. Entonces, ¿cuál es el tamaño? Es el X del vidrio. El X del vidrio es este que está acá, que yo lo podría dividir, ahí está, todo eso, dividido la cantidad de copias. La cantidad de copias son estas. Entonces, el valor de X ahora se divide por 2. Fíjense que efectivamente se dividió por 2, pero de este lado no coincidió perfectamente. Vamos a verlo con rayos X. Fíjense dónde está el vidrio. Está ahí en la mitad. Entonces lo que tengo que hacer también es restarle a todo esto, al ancho general, a todo esto, lo encierro entre paréntesis, y le resto el espesor del perfil dividido la cantidad de copias. Entonces esto es el espesor del perfil dividido la cantidad de copias. Se va complicando, ¿eh? Pero fíjense que son todas fórmulas diseñadas a partir de la lógica. Y ahí quedó perfecto. Lo que me falta ahora es poner que la posición de X varíe. Entonces vamos a hacer la fórmula de la posición de X de este vidrio. La posición de X de este vidrio es igual al espesor del perfil, que es este punto que está acá, más el ancho del vidrio por la copia. Si yo hago esto, como la copia, la primera vale 0, va a ser un espesor del perfil más 0, la primera vale 0. ¿Y cuánto vale la segunda? La segunda vale un espesor del perfil más el largo del vidrio en X por 1, que sería la próxima copia, y eso me va a dar por lo menos un movimiento del vidrio. Van a ver que no queda exacto, hay que refinar la fórmula, pero es interesante ir desgranando la fórmula poquito a poquito para ver cómo llegamos a la fórmula final, porque si no uno ve una fórmula de este tamaño y dice, no, esto no es para mí, a muchos les debe estar pasando. Entonces vamos de nuevo, el espesor del perfil, que es ese espesor que tengo ahí, más la copia, que es 0, por el largo del vidrio. Después, cuando sea la segunda, la copia va a valer 1, que es la primera copia, y entonces ahí esto se va a mover bastante para acá. Vamos a darle OK ahí. Me faltó cerrar el paréntesis, ahí está. Bien, fíjense que resultó bastante interesante, pero no resultó acá. Acá le falta exactamente
un perfil. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer para que el espesor del perfil, que es más, lo voy a cambiar, lo voy a poner en 10, así se ve más clarito todavía. Ahí está. Vamos a poner esto sin los rayos X, ahí se ve mejor. ¿Cómo puedo hacer yo para que este vidrio venga un espesor del perfil más para acá? Y entonces lo que vamos a hacer va a ser sumarle otro valor que en la primera de 0. ¿Cómo hacemos para que otro valor en la primera de 0? Hacemos que la copia, que es 0, se multiplique. Esperen que lo voy a poner en paréntesis porque si no se va a enojar conmigo el SketchUp. Esto lo multiplicamos por el ancho del perfil, y lo dividimos por la cantidad de copias. La cantidad de copias en este caso, no las de acá, sino las de acá, las del vidrio. Le doy Enter y automáticamente tenemos la copia ahora de nuestro vidrio. Voy a borrar todo esto que tengo acá. Y cuando yo escalo esta ventana, siempre me va a aparecer el parante al medio, salvo que yo le ponga acá que sean 5 divisiones o que sean 20 divisiones. Bueno, ahí le puse 205, disculpen. 20 o las que sean con el espesor de perfil que ustedes quieran. Ahora, esta ventana está bárbara, pero cuando yo voy a escalarla, me aparece también la posibilidad de hacer esto. Y yo no sé si quiero hacer eso. Porque esto nosotros lo estamos definiendo a través de este valor de la profundidad. Sí, en una de esas quiero modificar la altura y quiero modificar el ancho. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a nuestra ventana, vamos a añadir un atributo que en realidad no es un atributo, sino que es un comportamiento, igual que como hicimos el de las copias, que se llama Scale Tool. Cuando yo pongo Scale Tool, me aparece cómo se va a comportar el Scale Tool, es decir, esta función, la que les estaba mostrando recién, y las opciones son las siguientes. Hago clic ahí en detalles y me muestra qué es lo que se puede escalar. ¿Puedo escalar a lo largo del eje rojo, el X? Sí. ¿Del Y? No, del Y no. Entonces desaparece. ¿Del Z? Sí, también. ¿Y puedo escalar en el plano rojo-azul? Sí, porque son estos dos que ya le dije que sí. Pero en el verde-azul no. En el rojo y verde no. Y desde todos los ángulos tampoco. Entonces, estos son los únicos grips que le va a aparecer a la persona que esté usando esto, que quiera escalar. De hecho, ahí ya lo ven en pantalla que lo hizo. Entonces yo tengo esto para escalar y solamente tengo este grip y este grip. La semana que viene les voy a enseñar cómo hacer que estas divisiones sean automáticas en función de un espacio, un intervalo que nosotros le demos. Pero se podrían ir adelantando ustedes y ver si les sale antes de ver el video. Bueno, yo les dejo este archivito por si ustedes lo quieren descargar y mirarlo, por si llegan a tener algún problema. Acá van a tener todas las fórmulas, todo exactamente lo mismo. Pueden probar con ir cambiándole cosas como ustedes quieran. Y no se dejen abrumar por las fórmulas porque parecen complejas, pero no son complejas. Y aparte, les digo, esta fórmula yo se las he desglosado en este momento para que ustedes vean más o menos de dónde sale. Pero no son muchas fórmulas las que se van a tener que acordar. Así que eventualmente esta fórmula, si ustedes quieren, la anotan y se la guardan para tenerla. No se dejen abrumar por las fórmulas, por favor. Bueno, nos vemos la semana que viene con la clase número 3 de componentes dinámicos.